Hola, ¿cómo están? Soy Mónica Sangüesa y los quiero invitar a que conozcan un nuevo programa aquí en MCA TV y MCA Radio. Se trata de Conversaciones con Alma, un espacio para conectarnos, porque los seres humanos necesitamos reconocernos en otros, necesitamos conocer historias y aquí les vamos a mostrar historias inspiradoras. Bienvenidos a este capítulo de Conversaciones con Alma. Ustedes ya lo saben, la invitación es a que nos conectemos con un invitado especial, alguien que nos va a contar sobre su camino, sobre su tránsito y que nos va a entregar su experiencia para conectarnos, para que nos podamos reconocer los unos en los otros. Esa es la invitación que hacemos aquí a través de MCA TV y también MCA Radio para quienes nos están viendo o escuchando. La invitada que tenemos hoy es una invitada súper interesante, de profesión actriz. Ustedes podrán recordarla, actuó en cine, en televisión, en teatro. Porque a mí me tocó hacer la denuncia ecológica y la verdad que es bastante triste ver... Por eso viniste del color que... De rojo, porque estoy ensangrentada de rabia. Dio un vuelco, fue profesora de religiones del mundo y ahora se dedica al método Yuen, que es un método para reprogramar esas creencias que nosotros tenemos y que están en ese lugar tan escondida en el subconsciente. Así es que nos va a hablar de eso y por supuesto de su historia, de su vida. Está con nosotros Valeria Chignoli. Muchísimas gracias, Valeria, por acompañarnos hoy. Gracias a ti por invitarme, Mónica. Interesante el camino que tú has recorrido. Aquí en Conversaciones con Alma nosotros invitamos a personas que creemos que pueden con su experiencia conectar con otras y ayudar también a que esas personas hagan los cambios que a veces no se atreven, ¿cierto? Por no tener herramientas, por no saber cómo partir. Y a veces la vida nos impacta y nos obliga de alguna forma, ¿cierto? Con alguna situación difícil, extrema, a hacer esos cambios. Partamos por tu infancia. ¿Cómo eras cuando eras niña, Valeria? Chuta. Habría que entrevistar a mi mamá, yo creo, porque la verdad es que yo tengo una versión mía, pero no sé si será... Voy a contar mi versión de mi infancia. Soy hija de dos padres argentinos que vinieron a vivir a Chile, entonces crezco en un hogar un poco distinto, porque mi única familia era mi mamá, mi papá y mi hermana y yo. Todo el resto estaba al otro lado de la cordillera. Entonces, además me metieron en un colegio francés, en la Alianza Francesa. Entonces, iba a estudiar y era todo en francés, llegaba a la casa, era todo en argentino, y cuando iba a jugar con las amigas había que hablar en chileno, y al principio era como que estaba media mareada porque no entendía muy bien dónde ubicarme, entonces me costó un rato como adaptarme. Al final hice como un sincretismo, yo creo, una mezcla, pero agradezco justamente porque me obligó a desarrollar como la flexibilidad, la tolerancia, y que internamente te digo que la experiencia de la infancia es como bien especial porque yo vengo de, además, padres que eran bastante ateos en esa época, ¿eh? Entonces no era Dios una palabra que se usara en la casa y el colegio mío era laico, entonces tampoco había como una información. Vengo de un hogar que es más bien intelectual, muy flexible en un montón de cosas, pero no es una... Y yo de repente empiezo a hablar de algo invisible de chica. Mi papá siempre me decía, él era publicista, entonces él de repente tenía que hacer un spot de algo, y me decía, rézale a tu Diosito ese raro que tú tienes para que el día esté despejado y pueda filmar y no me llueva, o cosas así. Y entonces ahí siempre me agarraban para la talla porque yo de repente hablaba de cosas que en mi casa no se hablaba mucho. Me bauticé porque era lo que encontré. Yo fui a hablar con el cura de la capilla del barrio y le pedí que por favor me bautizara porque era la información que tenía espiritual en ese momento y yo sentía como una llamadita por ahí. Algo pequeño que estaba Claro, creciendo. y el curita de la esquina era bien buena onda. Tuve suerte, era un buen cura. Y era muy simpático, como que te invitaba a ver a un Dios más amable, más accesible. Claro, mi papá me acuerdo que como que siempre me agarraba para la talla porque encontraba que yo era como tan distinta, ¿no? Después me hago vegetariana como a los 14, 15 años, que también era argentino, bueno, para el asado, claro, mi mamá no era también. muy común. Ellos dos eran muy como buenos para la vida social, los dos lo pasaban muy bien en un ambiente. Y yo ahí como
un poquito distinta, pero muy integrada a la familia, no era como que fuera el bicho raro rechazado. Pero ¿y qué visión tenías de ti misma en esa etapa, a los 12, 15? Claro, bueno, es una mezcla, porque uno igual está como en el periodo de buscar identidad, entonces también trataba de buscar como ser aceptada por el grupo, pero la sensación mía era buscar algo diferente, que tuviera más que ver con esta búsqueda de algo distinto. Por ahí también empieza a aparecer la información del budismo ya en esa época. Y siempre estaba como ese llamado como de algo espiritual. Entonces yo creo que me definiría como una buscadora en esa época, media gansa, quizás era como media pava para el resto, pues no fumaba, no tomaba, no era muy carretera tampoco. Entonces ya cuando entré a teatro, tampoco, pero ahí como que se me abrieron un poco los otros ambientes, pero tampoco le hacía, a mí me decían en la escuela Sor Valeria, porque era una lata. Entonces, en un mundo además, y una época en que el actor de teatro tenía que ser alguien con onda, y en general eran todos bien carreteros, y había mucho esto de la comunidad, el actor, y... Sí, claro. O sea, absorbí toda la magia del teatro, pero te diría que o sea, si tú me dices que me defina, siempre he sido como media fome, media pava en el mundo como externo social, ¿no? De pocos amigos, muy poco carrete. Y en lo interno, claro, como una llamada, una búsqueda, algo, pero también no encontrando mucha respuesta, ¿no? Ya más de vieja encuentro como referencias un poquito más parecidas a la que yo... Pues era por mi entorno, pues claro. Vivía en un espacio donde no se hablaba ni nada. ¿Y el teatro? Pero era feliz, como niña. ¿El teatro por qué llega como opción a tu vida? Mi familia, súper artista. Mi mamá es una fanática del cine y del arte en general. Siempre está una mujer que siempre está buscando información cultural, es muy informada al respecto y muy fanática. Y mi papá había sido actor en Argentina. Después llegó acá, hizo toda la onda publicista, pero después incluso dirigió una obrita de teatro ya en sus últimos años. Mi hermana es montajista de cine, yo era actriz. Era como, casi como era el ambiente de mi casa. Y esa búsqueda de aceptación que tú decías hace un rato atrás, también se condice mucho con lo que tú elegiste después para tu vida. Tú hablas en el método Yuen, que lo vamos a profundizar más adelante, sobre las creencias que nosotros tenemos, lo que nosotros vamos construyendo como una realidad, sin que sea, ¿no?, la realidad en sí, cómo miramos la vida, el paradigma que tomamos en las distintas etapas. ¿Qué tiene que ver el teatro con esos paradigmas en la juventud? Pucha, es súper bueno hacer teatro, yo te diría que lo recomendaría mucho, porque te obliga a salirte de tu identificación con quien crees que eres. Entonces la experiencia para mí de teatro era genial porque si yo me estaba creyendo que era un tipo Valeria y tenía que hacer una prostituta, era buenísimo salirme de esta cosa así tan apretada y de repente ser una deslenguada, que andaba como con poca ropa, que me obligaba a salirme del personaje en el que yo estaba, ¿no? Y yo creo que, así como a nivel de la humanidad, el ego o la experiencia de identidad, cuando la sostengo mucho y la defiendo mucho, desde la imagen o desde el temperamento, nos causa sufrimiento. En cambio, la flexibilidad del actor la encuentro como una muy buena gimnasia que casi debería ser como obligatorio educativamente hablando, porque te obliga a salirte de creerte tan en serio quien crees que eres y te invita a jugar otras posibilidades y te genera mucha flexibilidad. Así que para mí fue una experiencia alucinante. Además que yo era bien matea, así que llegué porque entramos 20 y tanto y egresamos 8 nomás. Y me gustaba mucho. Igual el teatro tiene una disciplina muy profunda por detrás, ¿no? Pero por lo menos el efecto de salirte y de no ser quien eres, a mí me generó una gimnasia muy buena, de olvidarme un rato de mi propio personaje. Y eso además te impactó en todo lo que pudiste ir haciendo después en el camino. Bueno, te casaste, después tuviste 2 niños y tuviste una vida bastante distinta. Te aislaste, fuiste a vivir fuera de Santiago en este matrimonio, creando familia con otras parejas, en comunidad. ¿Cómo fue esa parte de tu vida? Bueno, cuando terminé, muere mi padre, sentí que mi teatro ya no tenía mucho sentido porque ya en el fondo era como más bien un homenaje a él ser actriz, así que ahí como que cerré, me di cuenta en un momento que ya no era tanto mi búsqueda, hacía unas cositas chicas por ahí, qué sé yo, pero nada muy
importante, claro, conozco al padre de mis hijos, que era, en ese momento él como que hablaba mucho del camino espiritual, entonces para mí fue como súper interesante. Y nos fuimos a vivir al Cajón del Maipo, que era algo que para mí siempre era irse a vivir fuera de Santiago, era como un sueño. Y no vivíamos con otras parejas, vivíamos con personas que querían también aprender. Bueno, él era profesor de artes marciales, de Kung Fu, entonces con gente que quería aprender Kung Fu con él y que quería como también seguir el camino espiritual que él ofrecía. Así que empezamos a hacer un grupo de personas como practicantes de Kung Fu, de meditación, de distintas cosas que sentíamos que nos podía ayudar a encontrar como algo más allá de la forma. Pero lamentablemente el maestro, que era el marido, la verdad es que era más de libro que de práctica, entonces en realidad la crisis que hubo es que nos dimos cuenta que en realidad no era un verdadero iluminado o maestro o lo que fuera que nos estábamos comprando en ese momento, y ahí se nos desajustó todo, la familia, el grupo humano, todo. Entonces fue bastante heavy. ¿Cómo es vivir en comunidad fuera de un sistema, digamos, como el que uno ve en el día a día, ¿cierto? Sí. ¿Cómo es vivir siguiendo a alguien por un camino espiritual? ¿De qué se vive? ¿Cómo se sostiene una comunidad sin caer en ser secta, por ejemplo? Claro, o sea, igual había olorcillo a secta, pero no llegamos a ser secta porque igual habían cabros que estudiaban, que iban a la U, que venían, o sea, no era tan cerrado. Yo creo que la intención de él quizás era que fuera más secta, pero por suerte había flexibilidad. Para mí fue súper rico porque, o sea, la experiencia es que mis hijos crecen en un ambiente muy natural, con gente que está muy disponible, incluyéndome, al servicio del otro, porque el otro representa como la finalidad de una práctica, de práctica de bondad, práctica de generosidad, práctica de amor incondicional. Y bueno, estaba este maestro que nos decía que teníamos que hacer cosas varias y era un poquito tirano al rato. Y eso era la práctica de la humildad. Pero después nos dimos cuenta que en realidad era como una cosa más egoísta de él, ¿no? De satisfacer sus propias necesidades y no quisiera hablar mal de él, así que me voy a saltar un poco la etapa de lo que él terminó como causando, pero yo te diría que gracias a su... Vamos a como a valorar lo bueno, ¿no? Que fue que él congregó gente. Y toda esa gente que estábamos alrededor, de verdad teníamos una práctica muy disciplinada y muy amorosa. Entonces nos tratábamos todos muy bien, nos queríamos mucho, estábamos siempre muy disponibles. ¿Cuánto tiempo? No hubo nunca un conflicto entre nosotros, vivimos 10 años más o menos. ¿Harto tiempo? Sí. ¿Y económicamente cómo se sostiene una vida? Bueno, las clases de Kung Fu, que venía gente de Santiago, ahí había una fuente, y lo otro era que... yo empecé justamente a buscar, bueno, yo hacía clases en un colegio cercano y ahí también traía, y después, además del colegio, me puse a hacer masas integrales. Y empezábamos a vender productos integrales, que después algunos iban a Santiago y los vendían, así que empezamos a generar, y los gastos no eran tan altos porque la verdad que no éramos de mucho no era mucho lujo la cosa, así que vivíamos como... Autosustentable. Bastante, teníamos gallinitas con huevitos, una huerta... Pero no era así eso de que la gente deja todo y vive de su tierra, no, era un intermedio. O sea, algunos traían sus platitas por otros lados, digamos. ¿Y qué buscabas en este personaje? Buscaba liberarme, ¿no? La liberación del sufrimiento, como dicen en el budismo. Buscaba como, si él hablaba de que con la práctica de la meditación especialmente, uno lograba vencerse a sí mismo de esos... pensamientos o fantasmas que uno tiene y ir más allá de eso. De hecho, las pruebas físicas eran bien interesantes, porque de repente tenías que estar en una posición en Kung Fu fija y tú veías cómo tu mente te decía no vas a poder, esto es terrible, ¿verdad? Y de repente pasabas el umbral y podías estar en esa posición. Y en un estado de paz increíble. Entonces, cuando vences como la mente, el cuerpo va más allá. O en una posición de meditación también te pasa, ¿no? Entonces yo buscaba como eso, como vencerme a mí misma de esa parte que dice que no puede, que es limitada, y encontrar más allá de una forma.
pero es un poco complicado explicarlo así como en palabras, porque es como una experiencia que de repente alcanzas que es como, y después se te va. Yo he escuchado una charla que tú dabas en Valientes hace un tiempo atrás, y decías también que en todo este periodo de juventud, de tus primeros años de matrimonio, tú estabas permanentemente buscando que alguien te salvara. Sí, pues. ¿Te salvara de qué? O sea, es un poquito lo mismo que te decía, ¿no? Es como que yo me sentía como confundida, no sabía bien para dónde... O sea, hice teatro y en el teatro logré en un momento hasta tener éxito. Hice una película, que era una película chilena, trabajé con Raúl Ruiz también, un personaje por ahí, hice teatro, hice cosas alternativas en teatro y no, estaba como que llegué a estar y a pesar de eso era como, ¿y qué? ¿Y qué más? Ya. Una manera de interpretarlo como una insatisfacción pese al logro. Claro, o sea, me iba bien como a nivel de fama, me iba bien a nivel de lucas y a pesar de eso era como, ya, ¿qué más? ¿No? Entonces, yo creo que en la búsqueda empecé a leer mucho sobre caminos espirituales que te decían de que uno podía ir más allá de los deseos de este mundo, que al final, aunque tú tengas un auto increíble, siempre estás pensando en el último modelo o con un celular. Hoy salió el iPhone no sé cuánto, yo tengo el modelo el año pasado. Hay como una avidez constante, ¿no? Y Sí. yo como que quería parar esa sensación de avidez porque era siempre insatisfacción, insatisfacción. Entonces quería ir a algo que me dijera, mira, aquí estás en paz, ¿no? Porque tú lees escritos del Buda, de Jesús, de distintos como personajes que han pasado bien interesantes, y tú dices, oh, yo quiero eso. Entonces, claro, él viene y me ofrece eso, y era lo más accesible que tenía, no estaba muy ilustrada al respecto, así que como que dije, ya, porque cuando yo lo conocí, él vivía como en una especie como de cabaña, solitario, en una montaña, no en el cajón, en otro lado, y dije, oh, es súper asceta, y para mí era esto es, ¿no? Te trajo esa idea de conocer este personaje tan solitario y con tanta enseñanza. Claro, con mucha sabiduría, ¿no? Que claro, después me fui dando cuenta, como te decía, de que era más bien lo mismo, había leído muchas cosas y tenía mucha información y traspasaba la información, no la experiencia, ¿no? Entonces al final yo, agudizando, me he dado cuenta hoy que cuando tú ves a alguien que ha tenido la experiencia, sientes la diferencia, ¿no? Porque no trata de mostrarte nada más que su experiencia. ¿Lo pasaste bien? ¿Lo pasaste mal? ¿Cómo puedes valorar esos 10 años viviendo en esta comunidad, con este personaje iluminador? Sí, te diría que los primeros años lo pasé súper bien. O sea, fue maravilloso, conectada con la información, me sirvió mucho, tuve 2 hijos exquisitos que tengo hasta el día de hoy. La experiencia de la maternidad ha sido alucinante, me ayudó mucho como a vencer un montón de cosas. Te diría que la maestría de los hijos ahí, si andaba buscando un maestro por el Himalaya, lo encontré con los hijos, y con el cáncer después, pero en el fondo ahí está la prueba, pues, ¿no? Desarrollar la paciencia, no dormir de noche, tener que estar al servicio de otros, eso fue maravilloso. Además vivíamos en un entorno espectacular, la gente que compartía con nosotros era gente preciosa. ¿Cuántos eran? Éramos, en un momento llegamos a ser como 10 personas, yo creo, más o menos. Rotaban, pero había uno que llevaba muchos años, como 9, otro que llevaba como 6, otro que era más nuevito, 3 o 4, pero el que más duró con nosotros era 9 años. Y 2, 4, sí, como 6, eran como 6 personas. Y además venían los fines de semana alumnos de Kung Fu a tomar las clases de Kung Fu y después se iban a su casa, o sea, era un grupo abierto, también llegaban otras personas. Y ahí los fines de semana compartíamos con ellos, era muy rica la convivencia, muy buena época. Yo diría que fue al final cuando me di cuenta de que no era tan real lo que estábamos viviendo, en el fondo que la base, el sustento, no era verdadero. Y ahí me imagino que además te tambalea la vida porque no solo se acaba un matrimonio, digamos, te separa del padre de tus hijos, pero también de toda esta gente con la que venía hace 10 años. Y además habíamos en criado esta vida tan a especial. nuestros hijos en un ambiente súper contenido y de repente era quebrar todo ese como micromundo y llevarlos a la otra vida que estaba funcionando paralela fuera de eso, que era un mundo, claro, como con otras reglas, venirnos a Santiago, un espacio más reducido, ya no hay un grupo de gente que te apoya, estábamos yo y mis hijos nada más, entonces fue como un derrumbe súper grande, súper fuerte.
¿Y qué pasa contigo en ese periodo? ¿Cuáles eran los miedos que habían? Estrés al máximo, o sea, la separación fue muy complicada. Él no reaccionó bien, como te digo, no quiero hablar detalles porque no me gusta hablar mal de nada, digamos, así que te diría que en realidad lo que pasó ahí fue que él no tuvo una primera reacción positiva y eso implicó tener que poner medidas judiciales como más acotadas y 2 años de juicio. Entonces fueron muchos temas con abogados, con resolver, y yo vivía estresada con el tema de lograr encontrar como un acuerdo, y no se llegaba a acuerdo, y había que como muñequear. Era otro lenguaje, imagínate, venía de un lugar todo armónico donde todos nos poníamos de acuerdo rápidamente, a tener que estar muñequeando con abogados, con hablar, que el juicio, que la jueza, que los niños, que aquí, que allá, era una pesadilla. Entonces esos 2 años para mí fueron muy estresantes, muy, muy difíciles. ¿Sabías que nuestras emociones pueden impactar positiva o negativamente nuestra salud? ¿Cómo estás relacionándote con tu mundo emocional? ¿Te gustaría estar más conectado con lo que sientes desde el corazón? No te pierdas a Javier Pedro en Chile y su taller El Corazón como Camino. 5 de septiembre, Hotel Plaza San Francisco en Santiago. Inscripciones abiertas en www.javierpedroenchile.cl. Es momento de comprender la importancia de escuchar a tu corazón. Javier Pedro en Chile. Organiza Exhibits. Colabora MCA Canal. Invita MCA Radio. Resonando con el alma. ¿Y cómo reinventas tu vida? Bueno, ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? claro, ¿Qué pasa con que ir esta a nueva vivir, familia? Sí, pues nos tuvimos que ir a vivir pasamos por 2 lugares, pero uno en el fondo era como una especie de vivienda social. Tuvimos que vivir muy apretados, yo haciendo el pancito, vendiéndolo en el colegio donde estaban los niños, afuera, después vendiendo con mis amigos una gente que ya, y hacía pan toda la noche, amasaba. De día los llevaba al colegio, después que los dejaba en el colegio iba a vender los panes, así que era una pega gigante. Y bueno, y tener que apretarnos. Los niños igual iban a un colegio como bastante amoroso, que es esta pedagogía Waldorf, que es como, tiene un ritmo igual, tiene un microclima a pesar del, o sea, por lo menos no pasaron de un lugar tan como contenido a un colegio tradicional, porque habría sido muy violento para ellos. Entonces los metí en este colegio Waldorf, que era un intermedio, ¿no? Como con un ritmo suave, donde no está la exigencia cognitiva temprana, va apareciendo a medida que el niño va creciendo, como que buscan seguir el ritmo de ellos. Entonces siento que fue como más amoroso para ellos pasar a eso. Y mientras tanto, bueno, a arreglarnos, por supuesto que ahí mi familia me apoyó harto, mi mamá, mi hermana salieron como harto a apoyar. Cuando tú hablas de una vivienda social, ¿te refieres a qué tipo de vivienda? Son estas villas que quedan en Peñarolén, están las casas Chuy, ¿Ya? y por ahí detrás estaban unas casitas donde tenía que vivir, que eran como villas bastante humildes, igual mejores que las casas Chuy, pero estábamos pareados, digamos, a ellos. Y ahora están haciendo viviendas de ese mismo estilo para arriba, donde hay bastante agresividad, cabros que van a la plaza y hacen sus transacciones varias. Entonces nos pasaba que de repente de la plaza nos tiraban una piedra a la ventana o nos rayaban el auto si lo dejábamos afuera. O sea, de salir, como te digo, de un espacio contenido a un espacio donde es un poco la ley de la calle. Fue bien abrupto el cambio. Sí. Lo pasaste mal, me imagino, con harto Sí. miedo en un momento Sí. crucial. Pero bueno, Además, quedarte sola con 2 hijos viviendo todo esto y sí. tratando de salir adelante no debe ser fácil. Sí, al final tuve que irme un poquito con mi mami a recluirme ahí, a estar más contenida, ¿no? Pero, Y en todo este proceso, además, te llega la noticia que padeces un cáncer. claro. O sea, estabas viviendo todo este periodo de estrés, de amasar toda la noche, de salir a repartir los panes, de vivir con tus niños en un lugar que no es amable, con el que tú estás acostumbrada. Y llega esta noticia. Claro. ¿Qué pasó contigo? La pregunta fue, ¿qué más? O sea, ya no puede ser peor, ¿no? Porque además me imaginaba que me moría y que mis hijos quedaban a la deriva un poco. Fue terrible. En un primer momento fue película de terror. Así me acuerdo que me dio como espanto decir que no me puedo morir, esto es terrible, ¿qué va a ser de mis hijos? ¡Qué horror! En fin, ¿no? Me angustié profundamente. Yo creo que es la época de mi vida en que más miedo he tenido al principio de la noticia. Y
después de eso, bueno, empezó a haber, el miedo fue como la catapulta a buscar otras soluciones, ¿no? Como yo no tenía casi plata, tuve que ponerme en un plan estatal, digamos, de quimioterapias y todo eso. Pero paralelamente a eso empecé como a buscar otras cosas. Pero estaba con harta depre, así que tampoco tenía mucha energía para nada. Era como que estaba así, como ya la vida no tiene sentido, me voy a morir, etc. Y de repente una mamá del colegio me dijo, oye, ¿por qué no vas a donde una amiga que hace unas terapias como de un chino especial? ¿Por qué no pruebas? Bueno, ya fui, así como, casi como que ya no creía en nada. Y la primera sesión no entendí nada de lo que me dijo. Me dijo, tú tienes esta debilidad, te voy a poner fuerte aquí, te voy a hacer allá. Y yo, ¿será ya? Y me fui pensando, esto no sirve para nada. Y como a las 2 o 3 semanas sentí como un cambio, así como un insight. De hecho, el otro día hablaba con una persona que antes de que hiciera las quimios, ella hace biomagnetismo y me trató de ayudar con imanes, ¿no? Y me la encontré y me dijo que fue muy impactante para ella ver esa Valeria de antes del cáncer a la que llegó después del cáncer y después de aprender todo esto del método Yuen. Era otra persona, me dijo, completamente distinta. Me sirvió mucho la referencia porque yo sentí el cambio, pero que ella además me dijera, cambiaste completamente, como una seguridad, una diferencia. Ya no era víctima de un mundo, sino que yo podía decidir cómo vivir mi mundo, ¿no? Y ese es el cambio más importante que viene en este periodo, sí, acompañado de, digamos, una enfermedad tan difícil de enfrentar en la situación en la que tú estabas, además poco contenida y en todo. Es cómo llegar a entender, porque yo, por ejemplo, me admiro cuando hay alguien como tú que pasó por un cáncer y que dice, el cáncer es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque yo tengo familia que ha muerto enferma de cáncer y yo vi que nunca lo pasaron bien, y nadie de su entorno. Entonces nos cuesta por el otro lado entender que alguien como tú diga, lo mejor que me pudo pasar en la vida fue el cáncer. ¿Cómo nos puedes explicar eso, Valeria? Lo que pasa es que por lo menos, yo creo que claro, si tú revisas la biografía, yo había estado toda la vida buscando algo que me empujara a encontrarme como con esa paz o liberación de sufrimiento que uno cuando fantasea cree que te lo vas a encontrar, no sé, con alguien que te toque especialmente o en un monasterio especial o como yo a veces digo, en la punta del Himalaya, uno está esperando ahí y de repente para mí fue una crisis de o cambias o te mueres, ¿no? Estaba ahí y vi mi pelea interior, una parte decía me voy a morir, la vida no tiene sentido, qué va a ser, qué horror y ya veía que me iba a morir muy mal porque con mucha atadura, ¿no? Como sufriendo hasta el último minuto. Y de repente sentí como el empujón del cambio que es, estás en Victimilandia, mira, te has creado un cáncer porque tú has creído de que eres víctima de tu marido, víctima de una enfermedad, víctima de... Y cuando me vi que también me había sentido víctima desde la infancia, o sea, aunque yo me vivía la vida feliz de niña, en realidad me había sentido víctima también del colegio, hoy en día te cuento que la pasaba en el colegio, la remiré y dije, pucha, fue entretenido. Pero cuando era niña veía todo muy amenazante. Mis papás hablaban un idioma distinto al que hablaban mis amigos del barrio, el colegio era bastante severo, todos los profesores eran franceses y no empatizaban mucho con los alumnos, así que hoy en día me han contado que la alianza está bastante más amable, pero en esa época era súper dura, o hablabas nomás, y los profes venían a veces de intercambio les decían, o el servicio militar o anda a hacer clases al colegio. Entonces llegaban, te enseñaban y se iban y no... Entonces yo me sentía víctima, y por eso te decía que mi búsqueda era como liberarme de esa sensación como de sufrimiento, ¿no? Por otra parte trataba de ver el vaso medio lleno, pero me costaba un poco, me sentía muy víctima del afuera, ¿no? De las personas, como que mi alegría o mi paz dependía de que tú me trataras bien. Si tú eras pesada conmigo, yo sufría y encontraba que terrible. Cuando tengo el cáncer me doy cuenta que yo decido cómo me siento si tú no me tratas bien. Yo decido cómo ubicarme en la víctima o ubicarme en la que está en paz a pesar de los ataques que vienen de afuera, ¿no? ¿Y eso cómo llega? ¿En qué momento? ¿Tú tienes, por ejemplo, identificado el momento en que tú sentiste que ya no tenías que ser más víctima de nadie ni de tu vida, sino que más protagonista de los cambios que tú querías hacer? Sí, pues estaba sentada en mi sofá rojo de la casa diciendo, ya lo demás, esta cuestión me está matando, me voy a morir.
estaba como muy angustiada y de repente como que fue un estado, yo lo llamo el estado de rendición, que fue como un estado como ya no doy más, así como, me acuerdo. Y sentí como que algo salió y pude verlo casi como fotográficamente. Es un poquito loco comentarlo porque en el fondo no tengo mucho cómo explicar, que vi escenas de mi vida donde había tenido el mismo pensamiento, como ya no doy más, qué dura es la vida, qué terribles son las personas, qué difícil es lograr, etcétera, etcétera. Vi que había tenido un pensamiento así constante en mi vida, pero no me había dado cuenta, no era consciente de eso. Como que me pasaba los eventos y seguía y estaba en la maquinita, ¿no? Y cuando lo vi dije, claro, toda la vida me he sentido como víctima de tantas cosas, ¿no? Y fue como, si decido salirme de esa mirada, pero fue todo muy rápido, yo te lo cuento como en cámara lenta, ¿no? Porque fue listo, ya sé, se acabó. Y esa sensación fue como una certeza de que ya no me iba a morir de cáncer. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué crees tú? Que ¿Cómo en lo el fondo, interpretas? sí, ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Por qué te pudiste ver en esas escenas de tu vida como tú lo explicas? Porque la más profunda aceptación, aceptar que el momento en que tú estabas dependía de ti y no de otras personas, no buscabas que alguien te salvara. ¿Cómo lo interpretas tú? Yo te diría que si lo pudiera como explicar, te diría que le perdí el miedo a la muerte hasta el día de hoy. Es como, la muerte ya no era un problema. Entonces, podía morirme o no morirme. Ya ni siquiera estaba el afán de sanarme. Era, bueno, está bien, si me muero está bien, si no me muero está bien también. Tuve la certeza de que no me iba a morir en ese momento porque como que era lo que tenía que pasar nomás, pero no es como yo voy a luchar y voy a sanarme. No, al contrario. De hecho, hoy en mi vida yo busco la ley del menor esfuerzo, porque el consciente quiere sanarse, pero si el inconsciente no, tú te esfuerzas mucho y al final lo pasas pésimo. En cambio, cuando pones el consciente y el inconsciente alineados, las cosas se van dando como súper solitas, ¿no? Ahora, es muy difícil alinearlo, porque según algunos científicos nosotros en el consciente solo ocupamos el 5% de nuestra vida. Sí, y todo el resto está guardadito ahí en el subconsciente y hay que llegar de alguna manera. Sí. Y ese paso a trabajar el inconsciente, en tu caso, fue a través de este terapeuta chino que tú hablabas, que era el método Yuen. Claro, yo una vez que me hacen estas correcciones sentí que fue un empujón a todo, porque yo te diría que el método Yuen te empuja a encontrar la respuesta que tú siempre has buscado. No es que el método mismo te hace el cambio, sino que es como que te lleva a lo que has estado buscando. O sea, lo que tú hayas querido. Tengo gente que de repente lo que quiere es bajar de peso y ya, te empuja y justo encuentran a la persona que le ayuda en ese tema, el doctor, lo que sea, ¿te fijas? O sea, hay personas que quieren cosas bien prácticas y hay otras que querían como yo, como liberarme de algo que es más intangible de explicar, porque en el fondo quería dejar de sufrir nomás, ¿no? Más allá de cualquier cosa. No es ni mejor ni peor, son distintas búsquedas. Y claro, después de que me lo hacen, yo dije, me va a salir más barato estudiar con el chino directamente, que te ofrecía unos cursos, que seguir yendo donde esta persona, que fui un par de veces y al final me hice amiga de ella y me fue enseñando algunos tips básicos. Enganchamos mucho con ella. Ella de hecho ahora no ejerce, pero me acuerdo que yo le ayudé después a que hiciera como un curso acá en Santiago y como que le produje el curso y fue gente a estudiar con ella. Pero yo fui estudiando en paralelo con el doctor Yuen, que hace cursos online, algunos con traducción al español, porque en inglés me costaba como entenderle un chino medio inglés, no le pillaba mucho Entonces preferí hacerlo con un traductor español, porque Yuen ha enseñado en las Islas Canarias con un traductor que lo traduce perfecto. Y tomé unos cursos con él y los empecé a practicar para mí. Yo no me quería dedicar a hacerlo a otras personas, era para yo estar bien y para mis hijos y seres queridos, que en el fondo era como una forma, es como corregir la información que está equivocada para ayudar al otro a que mejoren los aspectos de su vida que anda buscando mejorar. Y de repente me pasó que una persona, una querida amiga, estaba muy mal y entonces la fui a ver a la clínica y le dije si quería que la ayudara porque se había hecho transfusión sanguínea y qué sé yo, y me dijo, mira, es lo que queráis, así estoy hasta acá.
y el doctor le tenía que hacer otra transfusión. Entonces me puse a hacerle estas correcciones del método y mejoró mucho físicamente. Y el doctor dijo que raro, le volvió a hacer los exámenes. No, está impecable, no hagamos más transfusión. Y ella quedó impactada y le contó a una amiga. Y la amiga le contó a otra amiga y de repente otra me llamó. Y yo decía, ya, yo seguía con mis pancitos. Una vez que me recuperé del cáncer, seguía haciendo mis pancitos. Y me decía, oye, pero yo ya iba a la casa de la persona y le cobraba la benzina. Y me decía, mira, es que tengo este rollo, a ver, ya voy a buscar. Ya. Y le hacía las correcciones, ¿no? Porque Yuen habla de eso, hacer correcciones al subconsciente, al 95, ahí uno se mete a trabajar. Y de boca en boca, en el fondo nunca he hecho un aviso, no salgo en ninguna revista, no tengo una página web, nada, pero la gente me llama, me dice, oye, una amiga me contó que le sirvió, ya, ven, y al final terminé atendiendo ahí en una piecita, pero en el fondo no tengo tampoco una consulta ni nada muy... Ha sido como que me ha llevado, ¿no?